In my head to him. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu canal de Compartamos Luz. Mi nombre es Paola y hoy tengo a una gran invitada que es Ivette Carrión. Lo prometido es deuda. Ya les había comentado de Ivette en otro de los videos acerca de la educación para nuestros niños, cuáles son las nuevas o algunas otras metodologías, cómo podemos hacer uso de nuevas metodologías o metodologías diferentes a lo que nosotros tenemos normalmente con el sistema educativo bueno, es el que hemos estado llevando y que a lo mejor ya a nosotros eso no nos llena ni como papás ni a los niños les interesa como niños, ¿no? Entonces, yo le pregunté a Ivette, yo estoy tomando unas clases con Ivette sobre la metodología Siri que me ha encantado, la verdad, pero me gustaría que de sus labios y de su experiencia hermosa y de su gran conocimiento nos pueda compartir quién es Ivette, cómo empezó toda esta aventura de hacer esta metodología. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola Paola, hola amigos, muchas gracias por invitarme a tu canal tan bonito, hablando de cosas tan significativas sobre todo, ¿no? Y contar las experiencias, esto es importante. Bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Quién es Ivette Carrión? Ivette Carrión es una niña grande, eso es lo primero que tengo que decir. Es una niña grande que no ha perdido el ánimo de vivir y de emocionarse, ¿no? Cuando somos adultos a veces es como nos ponemos cuadriculados, ¿no? Y nos encasillamos dentro de una máscara, ¿no? Y por alguna razón o motivo yo he podido salirme de eso en muchos momentos y poder expresar lo que siento. Y al hacer eso, pude tener conexión con los niños. O sea, yo empaticé muchísimo con los niños. Y hace 20 años pensé que podía aportar un poquito a ese cambio importante en la educación. Yo soy una terapeuta holística, en ese tiempo mamá de 2 pequeñitos, ahora están grandotes, ya tengo nietos, y me di cuenta pues que eran diferentes, que realmente estaban haciendo cambios muy significativos, y era como, mi esposo, por ejemplo, le decía algo a mi hija, y mi hija se ponía como tacita, ¿no? Ponía sus manos así, y le decía, papá, así no se debe hablar a los niños. Y para mí eso era sumamente interesante verlo porque a mí no me pasaba eso, ¿no? Porque yo vengo de un sistema, de una forma donde el papá solo te miraba y ya tú sabías lo que te iba a pasar. O sea, ya sabías, ¿no? Acá era diferente, ¿no? Ellos estaban cambiando sus formas, ¿no? Y tenía el otro chiquitito que daba vueltas por todos lados. Se sentaba a comer y de repente se levantaba de comer y se iba para allá, ¡pua! Y jugaba por allá, ¡pua! La otra pared, ¿no? Y sin embargo, cuando yo le prendía una vela, cuando venía yo de trabajar, que trabajaba todavía en un sitio en horas, apagaba todas las luces y les ponía esa vela. Y cuando yo hacía eso, él se quedaba tranquilito y detrás de mi oreja me decía, solo he venido a dar paz. Algo súper bonito, ¿no? Y entonces conversábamos en ese momento, era importante conversar acerca de qué soñaron, qué les pasó, qué sucedió, ¿no? Y ahí podía yo conectarme con ellos. Bueno, es así que empiezo yo la mirada a los niños. Yo me doy cuenta que hay un cambio significativo. Me junté con un grupo de amigos porque nos dimos cuenta que en ese tiempo, hace 20 años, hubo una especie de pandemia, como ahora, de déficit de atención e hiperactividad. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, todos los niños tienen déficit de atención e hiperactividad, ¿no?
Entonces nos juntamos con médicos y con uno de ellos, el doctor José Luis Pérez Alvela, dijimos, hay que salir al frente a explicar lo que está pasando, porque parece que hay un mal diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces se quería poner a todos los niños dentro de un contexto médico malo, ¿no? Porque era como, es un niño enfermo. Y en realidad lo que estaba pasando era evolución. Los niños estaban comportando con la misma rapidez como está yendo la Tierra, ahora la vemos, ¿no? Está súper acelerada la Tierra. Y entonces no tenían esa información los padres y empezaron a notar que sí, pues. Y empezamos a decir que los niños estaban siendo diferentes y que eran más intuitivos. Y ahí hablábamos del tema índigo. Sí, claro. Es ahí donde yo hablo del tema índigo, formo una asociación y empezamos a mirar a todos los niños. Ok. Así empieza, Paola, todo mi labor con los chicos, ¿no? Y luego de saber que, porque cuando llegaban a mí, llegaron desde la terapia primero, lo que les gustaba y lo que no les gustaba, me decían, yo yo apuntaba. Y de ahí salió la metodología Siri, ¿no? Por eso digo que la metodología Siri, Asiri en quechua significa sonrisa, es la metodología que permitió que los niños pudieran comunicarse. Asiri es la voz de los niños para nosotros, ¿no? Así que bueno. Bien interesante todo lo que nos platicas, Ivette, y ahora para las personas que nunca hayan escuchado sobre los índigo o qué es los índigo, ¿nos podrías explicar un poco qué son los índigo? Sí, los niños índigo es un término que se acuña en los años 90 y tantos, 98, porque hay una espiritualista, Nancy Ann Tate, que tiene un libro que se llama Conoce tu vida a través del color y ahí expresa que hay muchos, ella tenía la sensibilidad para ver el aura o el campo electromagnético de la gente y se dio cuenta que en esos tiempos llegaron a ella muchos niños con unas características diferentes y su aura era de color azul violeta, color índigo. Y entonces, desde esa manifestación empezaron a estudiar a los chicos y a darse cuenta, pues que sí, que había un cambio. Los niños siempre son niños y siempre están jugando, pero acá había un chip diferente. Había algo más que iba más allá, ¿no? Y había, por ejemplo, cada cierto tiempo tú ves que sale el sanador del pueblo, por ejemplo, ¿no? Ya, esto ya no solamente era uno, sino eran muchos. Se estaba dando esa manifestación. Coincidentemente en China empiezan a salir niños súper psíquicos y entonces empezamos a investigar qué cosa estaba pasando porque era a nivel mundial, ¿no? Y bueno, el niño índigo entonces, desde toda esa observación y todo ese análisis e investigación que hicimos, es un niño sano, con capacidades mucho más desarrolladas, le decimos niños despiertos, tienen la posibilidad de entender su cuerpo mucho más que otros, de poder conectar con las dimensiones que nosotros años atrás no se hablaba de las dimensiones, ¿no? Era como, ¡oh, qué miedo! Ahora ya las hablamos. eh, y se pueden conectar con todas las dimensiones. Algunos son súper inteligentes, tienen palabras muy elaboradas, conectan inmediatamente. Otros son súper psíquicos, pueden ver cosas que van más allá de lo evidente, ¿no? Y, y claro, todo ese tipo de niños que empezaban a hacer en ese tiempo, era, además del déficit de atención e hiperactividad, era como terrible, ¿no? Entonces nosotros salimos al frente a decir que el niño índigo es un niño de hoy, que es el mecanismo de alerta que necesita el adulto para darse cuenta que hay que hacer cambios.
y simplemente está mucho más despierto que otros, tiene una hipersensibilidad y son todos los niños en diferentes niveles de desarrollo, porque esto no es que hay un planeta índigo que vienen a indiguizar el planeta Tierra, no es así. Ok, ok. Ujú. ¿No? Es una manifestación de la evolución del ser humano, simplemente. Y se está Ujú. dando en este tiempo porque, claro, hemos abierto todo, ¿no? Hay más tecnología, hay más ciencia, los papás laborando, los chicos más independientes. Antes eran mucho más dependientes los chicos que ahora. Todo está abierto, el conocimiento está abierto, definitivamente la foto a la luna, el cambio de mirar acá nomás y ahora mirar al cielo, eso también hace la diferencia. Entonces, todo eso poco a poco va ingresando primero en la información de los adultos y luego se crea a través de los genes una información cuando la mamá va a dar a luz y el niño sale, es totalmente diferente. Dicen que vamos a ver nacer a niños que ya puedan hablar inclusive. Lo veremos, no sé, pero hacia eso vamos, ¿no? Vamos Wow, hacia un cambio de conciencia totalmente diferente. claro. A la hora de hacer toda mi investigación en Asiri, yo me doy cuenta que el sentir, hacer y pensar está manifestado en la tierra. La tierra es un ser vivo. Y, y de acuerdo a cómo lo miramos, ¿no? Nosotros manifestamos ese sentir, hacer y pensar. El sentir, hacer y pensar son tres percepciones que tiene el ser humano que las necesita para poder darse cuenta en dónde vive, en dónde está, ¿no? De esta manera. Y el sentir, hacer y pensar está muy ligado a todo este desarrollo consciente que tiene que tener el ser humano en este momento, ¿no? Eh, es increíble cómo cuál fue la primera época del sentir, la época tribal, donde todos, no quiere decir que no hacían ni pensaban, pero más era el sentir, ¿no? Luego vamos a la época del hacer. ¿En qué época se dio? En la época medieval, ¿no? Donde se hacían puentes, carreteras, caminos, y coincidentemente es la misma época de los incas, los mayas, los aztecas, ¿no? Y la época del pensar, en la época, o el pensar, en la época de la ilustración, ¿no? Donde ya hay un mayor cuestionamiento, hay un avance, y los inicios de la revolución industrial, ¿no? Y ahora volvemos a un sentir que es la época actual. Y entre época y época del sentir, del hacer y del pensar, vinieron en oleadas personas que nos ayudaron a avanzar. Por ejemplo, entre el sentir y el hacer, el primer sentir y el primer hacer, vimos a los grandes sabios de la época antigua, ¿no? Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto, ¿sí? Entre el hacer y el pensar vinieron un grupo, una oleada que también nos ayudó a avanzar. Y esto fue la época renacentista, ¿no? Los pintores, los músicos, ¿no? Bach, Mozart, Miguel Ángel, todos ellos nos ayudaron a darnos cuenta con eso que hacían hacia dónde teníamos que mirar también. Y entre la época del pensar a la época actual vienen los índigos, los cristal, vienen a decirte que hay que hacer cambios significativos y vuelves a una época tribal, ¿no? Entonces sí, efectivamente, venimos en oleadas para hacer cambios significativos. Sí, y que ahora algo que habíamos estado platicando mucho es que ahora a los niños no se les dice en las escuelas te voy a enseñar, ¿no? Sino es más bien es un acompañamiento, te voy a acompañar en este proceso, porque la verdad a veces los niños nos dan unas cátedras de enseñanza Total. impresionante,
Pero si estamos todavía en ese mundo cerrado donde no, es que es niño, no entienden, el niño, como que todavía tratamos de imaginarnos a imaginarnos al niño como poco, o sea, todavía creo que tenemos como esa mentalidad piramidal que se ha venido trayendo desde hace mucho tiempo y en los colegios, ¿no? Mm, Que si el alumno no puede saber más que el maestro, ¿no? Y si es así, total. muchos maestros no lo toleran y te sacan del salón y te revientan ahí, ¿no? Entonces, Efectivamente. es El, el, tan... Ajá, ujú, sí, el dime. maestro ya no enseña, Sí, el maestro ayuda a recordar. sí. Ujú, Eh, el maestro despierta códigos. ujú, Esto es lo que hace el maestro, porque todo está en su ADN, en su código genético, en la información de ese gen cultural que el padre le pasa al hijo. sí, Está ya, está manifestado. Simplemente que no sabemos cómo sacárselo, ¿no? El ujú, niño, ese niño no sabe, ese niño no logra entender. No, no sabes cómo ayudarlo. ujú, Necesitas buscar la manera, la forma es la fórmula para ujú. entender cómo hacerlo, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, y sobre todo que, bueno, en este caso yo estoy dando este homeschool en la casa, ¿no? Entonces, esta metodología que Ivette nos comparte, que nos presenta, es muy interesante porque es a base de hacer oficios, de que puedas hacer una planeación de proyectos donde puedas hacer oficios como carpintería y ahí al mismo tiempo les enseñas las matemáticas, la ciencia, y eso hace que el niño esté como más atento a poder abrir esos códigos que tienen internos para poder eh, verlo desde otra perspectiva ya con más tacto, con más sentir, con sentirlo, ¿no? Y eso pues les Totalmente. ayuda muchísimo porque hasta los niños se emocionan para poder seguir aprendiendo, ¿ves? O para seguir recordando, ¿no? Exacto. Los oficios, encontré en los oficios una gran alternativa a los chicos que decían que eran hiperactivos, pues. Porque llegaban a mí, y yo como terapeuta holística, por supuesto que los habían llevado ya a todos otros sitios, ¿no? Y no había sucedido nada. Entonces era como, Ivette, si tú no me lo cambias, ya no hay nadie que me lo pueda cambiar, ¿no? Y era que primero empezar por ese mensaje, ¿no? Si tú no me lo cambias, ¿no? ¿Por qué quieres cambiar a tu hijo? No es querer cambiar a tu hijo, ¿no? Entonces es aceptarlo y comprenderlo para poder hacer una labor con él donde él pueda desarrollar y despertar sus capacidades. Y entonces llegó a mí un niño, el primero, uno de los primeros, muy rápido. Yo ya pintaba mandalas, ya hacía eso hace muchos años, pero pintando mandalas no se quedaba tranquilo ese niño. Había que hacer algo más. Y en eso se me ocurrió y le dije, ¿por qué no hacemos una cometa con papel reciclado? Y el niño se quedó dando vueltas, se quedó paradito, le va, quietecito. Y me dijo, sí, vamos, hay que hacerlo. ¡Ah! Y dije, esta es mi oportunidad. Y empecé a hacer la cometa con el papel reciclado, y empezamos a volar. Y el tema era que él llegaba a mí porque se levantaba mucho de su asiento en el salón de clase. Y entonces yo le di el mensaje, mira, así como la cometa, que tú la vuelas, pero está sostenida, igualito tú. No necesitas levantarte. Imagínate que que te fuiste al parque un ratito, al jardín, o que te fuiste a tu cuarto, etcétera, ¿no? Y le di el mensaje, el niño mejoró muchísimo, pero quiso regresar. Y ahí fue Ujú, donde me di cuenta que los oficios crean un propio proceso de transformación personal. Además que te activan las manos son la continuación del cerebro. Mientras más activo estés con las manos, tu cerebro va a estar mucho más conectado, ¿no? Va a estar haciendo conexiones, ¿no?
Y el estar con una herramienta, cualquiera que fuera, haciendo cosas con las manos, son como choques eléctricos que te están permitiendo regular tu sistema nervioso además. Y entonces todo empieza a funcionar mejor. Claro, Fue estupendo cuando buenísimo. empecé a desarrollar los oficios. Eh, y ahora forman parte de toda esta técnica que hago dentro de ACIDI que se llama ABU, Aprendizaje Basado en Oficios. Buenísimo, buenísimo. Y sí, la verdad es que poniéndolo en práctica, pues es bien interesante como los niños empiezan a interesarse en eso, acercarse y pues que además es tan esencial para estos momentos, ¿no? Dejarles esas herramientas para la vida, porque, bueno, considero desde donde yo estoy colocada y viendo mi entorno, veo a jóvenes o a niños que pues están como que siempre queriendo que uno les resuelva todas las cosas, ¿no? Inclusive de abrir una botella, lo que sea, ay, no puedo, o sea, como que no pueden ir más allá, como que se frustran por no poder abrir una botella, ¿no? O no encontrarle el modo. Entonces, ese tipo de herramientas son muy importantes para el futuro de los niños, ¿no? Inclusive para su presente, ya no yéndonos tan allá, para el presente, porque este tipo de cosas, por ejemplo, mi papá, cuando éramos pequeños, él crecimos en un rancho, entonces, pues ya sabes, Qué lindo. mi papá, bueno, tenía marranitos, entonces Ok. al hacer eso eran muchísimos, luego cuando llegaban a comprarle, entonces era chistoso porque nos daba una manguera y órale, ponte a trabajar, ¿no? O sea, espanta el marranito y no sé qué, y o sea, como que no nos dejaba como que ahí tan, quédate ahí acostado todo el día o viendo la televisión todo el día, entonces a lo mejor en ese momento, y es lo que a mi papá le digo, yo se lo agradezco muchísimo en este momento, porque mi creatividad, o sea, fluye, ¿ves? Mm, ujú. Porque a lo mejor en ese momento, no sé, a mí no me gustaba ir y tirar la composta, ¿no? Porque decía, ay, guácala, la composta, huele feo, o esto, o el otro. Pero sin embargo, eso me dejó una enseñanza para futuro que ahora yo lo hago porque ya se volvió parte de mi vida, se volvió parte de mi vida separar la basura, no generar tanta basura, hacer mi compostero, o sea, como que todo eso ya es parte de ti y es eh, esa parte de la enseñanza de Ujú. oficios que no te quedes con los brazos cruzados. Aquí en Estados Unidos, el hecho de la mano de obra para si se te descompone algo y volverlo a componer es muy caro. Entonces, pues bueno, ahora tenemos algo bien interesante que es el YouTube o el Internet, donde podemos bajar toda la información Ujú. que no sé, que cómo arreglar un ventilador o cómo hacer esto, Los cómo se arregla tutoriales. los tutoriales. Y de verdad uno se vuelve bien, pero pues tan simple es como tener esa decisión para hacerlo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. El oficio lo que hace es recordarte en algunos casos la infancia, en otros casos cómo tu abuelo trabajaba contigo, por ejemplo, Ujú, o tus abuelos, ¿no? sí, Cómo se hacían, porque los oficios están presentes no solamente en cosas técnicas, sino también han sido oficios que se han trabajado en la casa, ¿no? claro. Un albañil, un carpintero, un textilero, o sea, sabemos un poco de todo eso, ¿no? Pero Ujú, podemos perder una generación entera si es que solo le damos tecnología. sí, Esto es importante de mencionarlo, ujú, ujú, porque los volvemos claro. cerebros ociosos, Ujú, porque cuando tú veas a un niño, tú fíjate realmente qué es lo que está diciendo su cerebro. Y su cerebro no tiene elementos porque no tiene la creatividad. Solo está apretando un botón o está agarrando
esos mandos con la mano y nada más, ¿no? Y no tiene un oficio mayor que hacer. Y Exacto. acá es donde nos complicamos. Y yo he visto, por ejemplo, adultos, Paola, que se rompen, ¿no? Se rompen cuando empezamos a trabajar los oficios, se rompen porque recuerdan ese tipo de cosas y se ponen a llorar porque Ujú. es como que les llega al alma, ¿no? Eso también es muy interesante de verlo porque es como recordar lo más bello que te ha podido suceder cuando eras chico. Claro. Ujú. Sí, y que también es tan importante esto que dices que el cerebro no se mantenga ocioso. También Ujú, considero que con esta tecnología hay una sobrecarga de información, ¿no? Está, por así decirlo, nuestro cerebro está empachado de tanta información. En México le decimos empachado cuando comes demasiado sí, y te quedas como atorado de tanta comida, ¿no? sí. Este, siento que también por ese lado, cuando uno tiene, que se pone manos a la obra, no sé, que quieres, no sé, escribir un cuento o dibujar un mandala o hacer esto o el otro, de repente cuesta tanto trabajo podernos poner a empezar a hacer un dibujo o lo que queramos crear. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada información metida y no la podemos digerir. Ujú, Algo que en el canal les he dicho muchas veces, que está bien que nos informemos, ¿sí? Pero si vas a informarte con un video, velo, escúchalo, hay que digerir y cuando ya hayas digerido esa información, sacado lo que te sirve y tomado lo que, más bien tomado lo que te sirve y sacado lo que no te sirve, entonces sí, pasa a la siguiente, ¿no? Porque es otra información y creo que eso también es lo que les pasa a los niños con las películas de ahora. Los movimientos son demasiado rápidos, mm. todo es muy veloz, muy veloz, muy veloz. En un minuto te pueden pasar 30 Millones de bits de escenas, ¿sí? O, información. o más, ¿no? Y Sí, entonces es una rapidez cuando dices, hey, momento, ¿no? Por eso sí, hay como un bloqueo para todas las cuestiones como creativas. Es decir, hay que poner un ejercicio para los papás, ¿no? Donde les pongas cosas para crear y un sí. celular. Eso, y todo está hecho. Este es el tema. Todo está hecho. Y entonces, ya, pues el cerebro, ¿qué va? ¿Para qué va a pensar? Claro. Simplemente utiliza lo que ya está hecho. Ujú. Pero ¿qué pasaría si empezamos a darles nuevamente? Los grandes científicos salieron de esos momentos en que están creando, ¿no? Creando constantemente, que han estado subiéndose a los árboles, que han hecho como una amistad de barrio, ¿no? Les decimos acá, Sí, es como todos salían y se sí. juntaban, ¿no? Ujú, ujú, Hacer travesuras y conectarse con la naturaleza. ujú, Esto es lo que hemos perdido. Ahora ujú. paramos ¿en dónde? Paramos en edificios donde hay muy poquito espacio para la naturaleza Sí, claro. y muy poquito tiempo para ir a jugar, solamente un tiempito, un horario pequeñito para ir al parque para que no se estrese tanto el niño y nuevamente lo vuelves a meter al departamento. Ujú, Y en el departamento le pones de todo, pero juegos, ¿no? Para que él se sí. entretenga un poco. Entonces, Sí, la claro, niñera, la niñera la niñera, sí. moderna, ¿no? Sí. Sí, Y, sí, sí. y es bien curioso, ¿no? Porque con lo que nos estabas contando sobre la creatividad y la creación, los creadores, te había comentado que leí en una ocasión donde decía que el 1% son los creadores y el 99% son los consumidores. Sí, total. Entonces es Es que fuertísimo, ¿no? Porque entonces, es real eso. y siempre les menciono a mis hijos, sean parte de ese 1% de los creadores. Creatividad, creatividad, ¿no? Y a veces los papás nos asustamos mucho porque agarran el martillo o porque agarran esto, el otro, y no, te vas a cortar, no, te vas a picar, no, o sea, como que los hacemos así como en una esferita donde no vayas afuera,
No. Yo tengo niños desde 3 años que clavan clavitos, 3 años, Ujú, ujú. y están clavando, y hacemos juguetes. Sí. O sea que realmente, y esto es lo que le comentaba a mis estudiantes de los masterclass que tengo, cuando tú utilizas una herramienta, cualquiera que fuera, un martillo, cualquiera que fuera, el cerebro, que es tan increíble en nosotros, lo que hace es como añadirlo, formar parte del esquema corporal, le dicen en psicología, Ujú, hacerlo parte de su esquema corporal, entonces, para que pueda ser utilizado. ujú, Entonces es esto que se va cuidado, porque sí hay que tener cuidado y hay que ujú. estar atentos a lo que puede pasar, pero sí déjalo utilizarlo. Sí. Y vas a ver que lo va a hacer mucho mejor que tú inclusive, Sí. ¿no? Ahora hay que ver qué tipo de herramientas se utilizan, ¿no? Esto es Ujú, importante cuando ya empezamos a trabajar con los oficios, nos ujú. damos cuenta que las herramientas, las medidas de las herramientas para cada tipo de mano, ¿no? Un niño pequeñito no le hace un martillo grandote, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque sí, ahí sí. sí puede haber algún problema, ¿no? Tanto Claro, ergonómico como para poder utilizarlo y hacer lo que quiere hacer. claro. Pero, pero en general, como dices tú, los niños necesitan trabajar los oficios. Ujú, Además, los oficios lo que hacen es acercarte, mira lo que te voy a decir, ¿ah? En este momento, el colegio no acerca al niño a la siguiente etapa que tiene, a la mm, universidad, por ejemplo, si fuera ujú, universidad. ¿Por qué? Porque todos los niños han estado sentados uno detrás de otro, solamente escribiendo en el cuaderno, que son 2 dimensiones, y haciéndole caso a la maestra y teniendo trabajos en grupo, de repente pintando por ahí alguna cosita. No ujú, más. ujú. Y entonces eso no te acerca estás en quinto secundaria y preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Muchos niños se parten, ¿no? Muchos niños se ponen mal porque, jóvenes, mejor dicho, porque no Ujú, saben qué hacer realmente, porque no saben para qué son buenos, qué claro. son capaces de hacer. Entonces hay muchísimas carreras, ¿no? Desde administración, contabilidad, arquitectura, ingeniería, pero ¿a dónde voy? Si no sé Ujú, qué. Y están los famosos test, pero de hace cientos de años, que no te resuelven la vida tampoco y que no es un test el que te va a decir qué es realmente lo que tienes que hacer, sino claro. tú mismo tienes que buscarlo, ¿no? Ujú, Pero ujú, ¿qué pasaría si un niño, un joven de quinto de secundaria, le dice a otro, ¿y tú, compadre, dónde vas? Ah, pues tú sabes que yo siempre he sido ingeniero, ¿no? Yo me voy a meter a alguna rama de la ingeniería. ¿Y tú? Ah, no, 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 yo nunca, ingeniería nunca iría. No era tan bueno. Me gustaba, pero no era tan bueno en el colegio. Pero sí voy a ser chef, porque ujú. eso fue lo que más me gustó. ¿Y por qué te dice eso? Porque sabe qué es realmente lo que, lo que le gustaba, porque lo vivió durante años. Ujú. Ahí no hay forma que tú no sepas qué, ¿Qué te porque lo gusta? Sí, sentiste, lo hiciste y lo viviste, lo claro. pensaste. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, ahora que he estado trabajando con los oficios, con mi hijo, Ujú. él está fascinado y me dice, es que yo quiero ser granjero, mamá. Eso es lo mío, ¡Ah, qué granjero. Y lindo! está fascinado con la granja y con sembrar y con todo eso. Entonces digo, bueno, o sea, qué, qué interesante, qué padre que él ya esté tomando eso también como parte de su vida, como que es algo que él está queriendo hacia un futuro, ¿no? Porque lo Mm, está trabajando en el presente, que es lo que les exacto. decía. En tu presente trabajas lo que se va a manifestar en tu futuro. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que se den una vueltita por la metodología Asiri de Ivette Carrión, porque la verdad a mí me ha ayudado mucho. Digo, poco a poco voy entendiéndole más, avanzando más y poniéndolo en práctica, que eso es lo más importante. Porque Ujú. como estamos viendo las cosas en estos momentos, eh, nos estamos orillando los papás a buscar alguna forma en la que nosotros, no por sobreprotección a los niños,
sino porque aquello que está ahí está más que ayudando, está como limitando más. Nos hemos dado cuenta que son limitantes para nuestros hijos, ¿no? Y porque además ellos mismos vienen, o sea, tengo una hija adolescente y me dice, es que es como ir a la cárcel, ¿no? Es terrible. Tengo niños de 5 años que ya no quieren regresar al colegio. Sí, ¿no? Ujú. Sí, niños de 3 años que han sido expulsados. Ahí te das cuenta que hay una incoherencia en la educación ya. Hay Sí, algo que la educación que tuvimos no estuvo mal, ¿no? ¿Me sí, comprendes? sí, sí, Pero que claro. ahora estamos en otro momento y es Exacto. necesario pasar a ese otro momento. Y ahora sí lo vemos por el tema de supervivencia, Ujú. porque ahora yo creo que es necesario incluir el tema de supervivencia en toda la currícula de todos los ministerios de educación del mundo. Exactamente. Ujú, Vemos cómo está de acelerado el planeta y ujú. no va a cambiar, o sea, no va a Claro, bajar. Al claro. contrario, va a ser mayor cada vez. Entonces necesitamos desesperadamente que los niños de hoy sean más inteligentes, más sabios y mejor, estén mejor que preparados que cualquiera que vivió en el planeta. Exacto. Y sentándolos de uno detrás de otro, solamente utilizando el cuaderno, no los vamos a ayudar. Sí, no, no, no. Necesitamos darle oficios para que ellos puedan entrenar sus manos, su corazón, su mente, y puedan hacer una integración de lo que ellos son. Y puedan conocer mucho más su máquina biológica. ¿Qué es esto? Exacto. ¿No? Yo le digo la nave, ¿no? Sí, sí, La sí, sí. nave tienen que conocerla, tienen que Ujú, desarrollarla. Como ujú, tener un carro que te regalan y tú te emocionas, prendes, pero no sabes cómo poner primera. ujú, Y ujú. seguro que vas a ir muy poquito, vas a avanzar muy poco. Pero si tú Claro. conoces la máquina, la aprendes, la investigas, te das cuenta cuánto puede correr, los frenos, cómo se detiene. Entonces, vas a llegar muy lejos, ¿no? Claro, exacto. Sí, Mm. realmente es una buena, todo esto es una muy buena opción para nosotros de comprender que ya estamos viviendo en otros momentos, ¿no? Y lo de los cambios en la Tierra, eh, no lo veamos como algo que es terrorífico, son cambios, simplemente son cambios que todos tenemos que pasar, así como uno también toca fondo y cambias, ¿sí? Mm, También sí, tenemos que entender que la Tierra es un ser vivo y que nosotros también somos parte de la Tierra. Y que también como exacto. así hay cambios en nosotros, en la Tierra tiene que haber cambios, transformaciones, que no Los nos pinten, ancestros, ajá, que no sí, nos perdón. pinten, perdón, que no nos pinten eso como, ay, qué terrible, qué horrible, que no sé qué, porque miren, cambios en la Tierra climáticos siempre ha habido, ¿sí? Sí, Y ahora en día no es la excepción, que puedan venir un poco más fuertes o no, pues bueno, vamos a hablar con la Madre Tierra, ¿no? Porque yo sé y tengo la certeza de que ella nos acoge así como una mamá acoge a su bebé, a su hijo, y te dice, sí, no te preocupes, ¿no? De la misma forma, si nosotros vamos, porque esto es una ley de protección mutua, ¿ves? Yo te protejo, tú me proteges, ¿no? sí, Entonces, sí. si quisiera la madre tierra de un sacudidón, ya nos hubiera hecho a todos Hace rato. desde hace mucho tiempo, pero aquí estamos. Y ella de verdad es la muestra del amor incondicional donde sigue permitiendo que nosotros podamos seguir experimentándonos en ella. Exacto. Los ancestros antiguamente lo que hacían era esperar estas manifestaciones de la tierra. No eran desastres naturales, que era lo que se pone ahora, ¿no? Sino Claro. movimientos de la tierra, Ujú, movimientos naturales de la tierra. Y ujú, en estos movimientos naturales de la tierra veían una gran oportunidad, ¿no? Ahora hablando, por ejemplo, el otro día estaba investigando acerca de los volcanes ujú. y, y bueno, ¿cuál es el beneficio cuando erupciona el volcán y sale la lava, ¿no? Que crea manantiales de agua natural, de agua potable,
para la tierra se vuelve una tierra productiva luego, ¿no? Claro, O la sea, ceniza. Ujú, o sea que ujú. mirar, no solamente, o sea, en el momento de todo el movimiento, estar alertas y hacer lo que se necesita hacer, pero después buscar la oportunidad, ¿no? O sea, no solamente mirar el negativo, sino el positivo, ¿no? El cambio. Claro, y ahorita que estás diciendo eso, qué importante es ver este tipo de cosas, porque fíjate, se forman manantiales, ¿no? Pero Mm, también con las cenizas se vuelve como a fertilizar la tierra. Y exacto. lo tenemos que ver desde este punto de vista que se han hecho tantos monocultivos tan extensos que le Sí, han dado sí, en la torre a tanta eh, fauna, flora, de todo. sí. Y bueno, esto va a permitir que se vuelva a ser fértil la tierra para que vuelva a salir la vegetación que tiene que estar en ese lugar, Yo creo que la tierra está resolviendo. resolviendo. Está dicho, mira, no, 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 acá si no hago algo, esto va a ser peor, así que mejor empecemos a hacer esto. Es un poco eso lo que está sucediendo. Y de la misma forma, a la observación de Ivette que nos acaba de compartir, de la misma forma como se está comportando, también nosotros tenemos que ver ahí, ¿no? Vamos a Exacto, resolver. ¿Sí? Más que resolver. preocuparnos, ocuparnos de lo que nosotros nos toca hacer como semillas plantadas Ujú. en este planeta, Sí, ¿sí? total, Entonces, totalmente. de esa forma vamos a venir realmente con una evolución, pero no solamente física, sino espiritual y de conexión muy profunda, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que lo importante es que empiecen a darse cuenta de esto. Es como que estas palabras y todo esta conversación que tenemos les haga un clic a la gente, ¿no? Y diga, pues sí es cierto, ¿no? Algo de esto me suena, ¿no? Y si te suena, no lo dejes ahí nomás. Exacto. Trata de ir más allá, Ujú, investigar, hacer algo con esto, darte cuenta que lo que tendrías que ir haciendo, ¿no? El ujú. cambio que tendrías que ir haciendo. Así es. Bueno, Ivette, pues muchísimas gracias. La verdad es que me fascina platicar contigo porque siempre Gracias. me compartes muchísimo conocimiento, tu sabiduría. Muchísimas gracias. Y Gracias. bueno, si hay alguna persona que quiera contactar contigo, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Dónde pueden encontrar sobre informes de Asiri? Bueno, entran al YouTube y van a ver, ¿no? Ivette Carrión y metodología Siri y van a encontrar muchísimo de información. Pero básicamente si necesitan contactar conmigo a un WhatsApp o a la página web, perdón, no, que estamos haciendo cambios, pero sí al Facebook de Ivette Carrión. Ahí pueden, Ok. y al WhatsApp que tú lo puedes poner tal vez Sí, sí, en sí. Yo pantalla. se los dejo puesto abajo y bueno, y si tienen Vale. alguna pregunta, alguna duda, lo pueden también poner escrito aquí abajo y yo le paso esta información a Ivette. Y pues muchísimas gracias. Espero que todas estas palabras que lleguen a su corazón, así como se llama Compartamos Luz, sigamos compartiendo esta luz que nos va a ayudar para nuestro futuro, para nuestro presente, para hacer esa transformación, porque recordemos que somos creadores, creativos creadores. Entonces, lo que hoy creamos lo vamos a manifestar para nuestro mañana. Entonces, pues muchísimas gracias y estamos para el próximo video. Gracias, Paola, a ti. Gracias a todos, chicos. Hasta la próxima. Bye.